A todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar lo que habíamos comenzado la semana pasada, el martes pasado. Estábamos hablando precisamente, ahí lo tenemos en el screen, cuál es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros ya habíamos hecho la primera parte y no habíamos podido terminar. Hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar. Vamos a mirar algunas de las características que tiene esta experiencia cristiana. Invitamos también a todos los hermanos que nos están viendo que también puedan hacerse de una Biblia y estar verificando si lo que aquí estamos comentando tiene asidero bíblico, si está fundamentada esta enseñanza en lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que tenemos que ser veraces y hablar conforme a lo que está escrito, ¿sí? Así que vamos entonces le invito a leer un verso que ya lo hemos compartido la semana pasada, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en donde se manifiesta esta experiencia cristiana, ¿sí? Estaban los apóstoles y los discípulos del Señor reunidos en el aposento alto, eran 120 en total, y en Hechos capítulo 2, el verso 1 en adelante, lo voy a volver a leer, lo hemos leído el martes pasado, pero dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Hasta aquí. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por esta palabra que hemos compartido y también por este momento de reflexión, Señor, que vamos a estar llevando a cabo con la asistencia de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por cada hermano que ha llegado esta tarde a este lugar. Gracias, Señor, también por aquellos que están viendo o van a ver también más tarde este video, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. También, Señor, ponemos en tus manos todas esas peticiones y sabemos que tenemos respuesta, Señor, a todas las peticiones que se han hecho aquí, Señor, confiando en tus promesas, en tu palabra. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Bueno, entonces, antes de avanzar, quiero aclarar algo que también lo dije el otro día, que esta experiencia, hay quienes se la atribuyen, ¿verdad?, como propia y se dan a llamar pentecostales, ¿sí?, por el hecho de que han recibido esta experiencia, y le damos gracias a Dios por aquellos que han recibido esta experiencia, porque es parte de la verdad bíblica que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles. Esta es una experiencia no para pentecostales nada más, es una experiencia para cristianos. Entonces, la experiencia pentecostal no es exclusividad de un grupo, ¿verdad?, que se quiera atribuir de esta experiencia, sino que nosotros debemos de considerar que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos los creyentes, es para creyentes en el Señor Jesucristo. Es una experiencia que debemos de buscar, que debemos de anhelar, que está a nuestra disposición, y lo único que se requiere es la fe. Todas las cosas que se reciben de parte de Dios deben implicar fe. Nosotros tenemos que creer en que esto es para nosotros, y si fue derramado el Espíritu Santo en esa ocasión, ¿por qué no lo va a hacer ahora también en nuestros días? ¿Acaso hay menos enfermos? ¿Acaso hay menos necesitados? ¿Hay menos personas tomadas por espíritus que los atormentan? No, al contrario, podemos ver que eso ha crecido de una manera increíble, ¿verdad? Gente aprisionada por el enemigo, que necesitan liberación, gente enferma, gente que necesita salvación, y es el Espíritu Santo el artífice de la salvación. Así que esta es una experiencia para creyentes. Es para bautistas, no solo para pentecostales, metodistas, hermanos libres, nazarenos, bueno, del rublo que usted quiera encontrar dentro del espectro cristiano, todos deben de anhelar tener esta experiencia. Hay quienes, digo esto porque hay quienes creen que esta es una experiencia que solo era del pasado,
¿verdad? Que era para el día de los Hechos de los Apóstoles y nada más. Pero Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Las situaciones no han cambiado, al contrario, si han cambiado, me estoy equivocando, han cambiado para mal, son peor que en aquellos días. Así que se necesita una cuota máxima del poder de Dios, y para recibir el poder de Dios hay que recibir esta experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya lo dijimos, que la promesa que el Señor les había hecho a los discípulos, en Hechos capítulo 1, el verso 7 dice, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Quiere decir que hasta ese momento no contaban, ¿verdad?, con la plenitud del poder de Dios. Necesitaban esta experiencia de que llegase el Espíritu Santo sobre ellos, que sea el Espíritu Santo derramado sobre ellos. Y dice, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Llegar a ser un testigo efectivo de Cristo implica tener esta experiencia. Si nosotros no gozamos de esta experiencia, procurémosla, porque la vamos a recibir por fe. Dios no hace acepción de personas. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es disponible para todo el que cree. Así que nosotros tenemos que hacernos de esta experiencia, creer y recibirla. Así que repito una vez más, para todos los discípulos del Señor, esta es una experiencia abierta, disponible, que tenemos que buscar, procurar, buscar al Espíritu Santo y clamar al Señor para que Él derrame de su Espíritu sobre nosotros y recibir ese poder. Hasta que no tenemos ese poder, es bien difícil hacer la obra de Dios. Con ese poder es muchísimo más fácil. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar entonces lo que habíamos visto acá, es que ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, como ya hemos visto, ellos recibieron, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre ellos, irrumpió un viento recio en aquel aposento alto, en ese lugar donde estaban reunidos, eran 120 personas. Y dice la Escritura, en Hechos que hemos leído, que se manifestó allí el Espíritu Santo, y dice que como un viento recio que llenó el lugar, la casa donde estaban sentados. Fíjese la curiosidad esta, a veces alguno cree que tiene que estar postrado, arrodillado, en fin, no importa la posición en la que usted está. Estos estaban como sentados, ¿sí? No está escrito ahí, usted Hechos capítulo 2, está, usted lo tiene en la Biblia abierta, dice que asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 2, que ya lo leímos, dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentados y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. O sea, para orar uno puede estar sentado, puede estar parado, puede estar de rodillas. Se recomienda estar de rodillas, pero no hay una exclusiva posición para orar. Representa mayor rango de humillación el estar de rodillas, ¿sí? También hay quienes se postran delante de Dios. Todas las posiciones que uno pueda utilizar para buscar a Dios son buenas, pero en este caso el Espíritu Santo vino cuando estaban sentados. Así que ellos estaban esperando recibir esta promesa, habían creído a lo que el Señor les había dicho en Hechos capítulo 1, fueron a Jerusalén, encontraron allí alojamiento en ese aposento alto, el aposento donde el Señor había compartido antes de ir a la cruz esa última cena, y ahora el Señor les había mandado que vuelvan a Jerusalén, a ese lugar, y ellos obedecieron. Y para el obediente hay recompensa. Nadie pretende recibir algo de parte de Dios si no hay obediencia de por medio. Amén. Ellos obedecieron y entonces la promesa se ejecutó en sus vidas. En un momento dado, ellos tenían que estar orando, buscando a Dios, estaban todos reunidos allí en ese lugar. No sabemos, ¿verdad?, de qué hora. Yo creo que ellos habían permanecido en ese lugar todo el tiempo. Estuvieron alrededor de 10 días en ese lugar reunidos. Otro día podemos analizar los detalles de esa experiencia, pero ellos estuvieron como retirados, ¿sí?, en ese lugar, buscando esa experiencia. A veces uno pretende recibir algo de parte de Dios y cree que lo va a recibir al instante. No, hay que buscar
al Espíritu de Dios. Hay que buscarlo con ahínco, con esfuerzo, hay que buscarlo con fe primordialmente, pero uno tiene que perseverar en la oración. Amén. O sea, para recibir un milagro, un acto sobrenatural de Dios, hay que buscar al Señor. Usted use tiempo para orar, usted use tiempo en su casa, usted use tiempo también cuando tiene la oportunidad de venir a la reunión. Hoy es día de reunión aquí en este lugar. Invitamos también a los hermanos que ven el video a que se hagan presentes y tengamos la oportunidad juntos de estar orando. Y de esa manera nosotros vamos a ver las maravillas de Dios, porque estamos creyendo en las promesas de Dios. Pero tenemos que orar para que esta experiencia, el bautismo en el Espíritu Santo, acontezca en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué es la impartición, el bautismo del Espíritu Santo? La impartición de la presencia de Dios en nuestra vida, que se manifiesta a través de hablar en otras lenguas. No sé si se alcanza a leer de allí, está un poco pequeño, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es lo que en el screen encontramos. La palabra espíritu significa, lo expliqué el otro día, significa viento. En el griego es neuma. Neuma, de ahí, como ya dije el otro día también, es la palabra neumático, el neumático de los carros, ¿verdad? Que se inflan con aire. ¿Por qué? Porque están llenos de neuma, de ahí el nombre neumáticos. O sea, es una palabra griega, neuma, que significa espíritu. Espíritu, ¿por qué? Porque es un soplo, es un aire que obviamente no es de carácter material, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, pero es un espíritu que tiene personalidad. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de nuestra maravillosa triunidad. Amén. Fíjese que, repito, y siempre lo hago para aclararlo esto, cuando digo triunidad, no estoy diciendo trinidad. Trinidad son tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Amén. Pero es un solo Dios que es tres en uno y uno en tres. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del cual estamos hablando ahora. Pero esto es muy importante porque nosotros somos creyentes fervientes en que el Padre es Dios, que el Hijo Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, cada uno con una personalidad diferente, tal como lo encontramos reflejado en las Escrituras. Amén. Bueno, en esta ocasión el Hijo promete, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, luego de resucitado, les promete a sus discípulos de que Él iba a irse, y se fue, Hechos capítulo 1, al cielo en una nube. Usted lo puede leer, el verso 9, el 10 y el 11. Entonces allí el Señor asciende al cielo y Él prometió que iba a enviar al Espíritu Santo. Y aquí se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Para qué? Para que le seamos testigos. Amén. Nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Así que esto es importante porque el testimonio nuestro es muy, pero muy importante. Si no tuviéramos testimonio nosotros de lo que Dios hizo en nosotros, entonces de nada valdría reunirnos los sábados, los domingos, los días de reunión, de oración. Nosotros tenemos un testimonio, y el testimonio de que el Señor Jesús nos ha salvado. El Señor Jesús también hizo varias obras en nuestra vida. Algunos nos sanó de una enfermedad, nos libertó de una situación, en fin, una manifestación gloriosa y sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, entonces, siguiendo con esto, otras lenguas. ¿Qué significa esto de hablar en otras lenguas? Significa que estas personas, estos 120, eran judíos. Todos eran judíos. Ahí también estaba María, la madre del Señor, orando en ese lugar. Y ella también fue llena del Espíritu Santo. Pero sin embargo, era una de las fiestas de los judíos, de la nación de Israel, que es la fiesta de Pentecostés. Hoy no vamos a hablar del significado de esa fiesta. Pero entonces, en ese día de la fiesta, venían de distintas latitudes judíos a visitar el templo y celebrar la fiesta en Jerusalén. Era una de las 5 fiestas en el año en que los israelitas tenían que llegar al templo. Era una obligación. A menos de que fuera muy lejana su residencia, entonces podían evitar eso. Pero si ellos estaban
en una cercanía relativa al templo, era una obligación venir al templo al menos 5 veces al año. Y esta era una de esas veces, el día de Pentecostés. Y ahí estaban, celebrando el pueblo judío la fiesta en el templo. Esto no ocurrió en el templo, ocurrió en el aposento alto. Amén. Un aposento alto, un lugar preparado allí para los discípulos, para que ellos se reunieran. Y entonces ellos estaban orando. El templo, ya otro día lo vamos a explicar, ya no tenía ningún tipo de utilidad. ¿Por qué? Porque el templo ya no alojaba más la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es precisamente la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Y hoy en día la presencia de Dios nosotros sabemos que la tenemos en nuestro corazón, porque es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor morando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no hay necesidad de templo. Entonces el Señor no fue a manifestarse, el Espíritu Santo, en ese templo, ¿verdad? Que celebraban y hacían como todos los años las mismas cosas, pero multitud de personas llegaban a esa ciudad de distintas regiones del norte, del sur, este y el oeste, llegaban allí. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo y se derramó sobre aquellos 120, hubo un alboroto, ¿sí? Vio que la gente no le gusta en el ámbito religioso, por lo general, los alborotos, ¿sí? Entonces dice, no, eso es mucho alboroto. Sin embargo, vamos a mirar un poquito. Dice que hubo un estruendo, y el verso 6 de Hechos capítulo 2 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno de estas personas que venían de otras regiones les oía hablar en la lengua que ellos hablaban en donde moraban. Pero ahora en Jerusalén se hablaba 2 idiomas básicamente, o 3. Hablaba el hebreo porque eran judíos, se hablaba el arameo y también se hablaba el latín. ¿Por qué? Porque era el idioma que hablaban los romanos. En ese entonces la nación de Judá estaba bajo el dominio romano. Así que los romanos hablaban y la gente también tenía como cierta obligación de hablar el latín, que era el idioma que se hablaba en Roma. Gloria a Dios. Pero entonces les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos sabían que eran galileos de Galilea, eran de ahí, de esa región. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y da una descripción de los distintos lugares de donde venían estas personas. El verso 9 nos dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. ¿Fueron a algún instituto a aprender algún lenguaje esos 120? No. Quizás alguno podía hablar latín, podía hablar arameo, aparte del hebreo, que era el idioma nacional, ¿verdad?, del judío, pero aquí encontramos una variedad muy vasta de lenguajes en las cuales estas personas sobrenaturalmente estaban hablando. Nunca habían aprendido ese lenguaje, nunca habían sido enseñados a hablar en ese lenguaje. Sin embargo, esta gente los entendía. Amén. O sea, un hecho sobrenatural. Y dice, y estaban todos atónitos, estaban asombrados, ¿verdad? Dice, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y más otros, dice aquí, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Esto significa, como diciendo, están todos borrachos, ¿sí? Están todos borrachos. O sea, que era un alboroto, fíjese. Uno hablaba en otras lenguas, alababa a Dios en alta voz, no sé, estaban como borrachos, a lo mejor estaban tambaleantes. Por eso no nos toca a nosotros prejuzgar a las personas que tienen experiencias de carácter espiritual. Amén. Porque a veces notamos que hay personas que son tomadas por el Espíritu de Dios y bueno, y hacen cosas que a lo mejor a alguno no le parece normal.
Yo quiero decirle que a lo mejor está siendo utilizado, está siendo el Espíritu Santo manifestándose en esa vida, así que mejor nunca prejuzgar a nadie, porque podemos llegar a estar equivocados. Amén. Bueno, esto es importante. Ahora el tema es que ahí vemos la manifestación del Espíritu Santo. El apóstol Pedro aclara, ¿verdad? Dice, poniéndose en Pedro de pie, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, borrachos, ¿sí? Dice, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. Dice, más esto, trae ahora la base bíblica de esa manifestación, es lo dicho por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Sigue mencionando muchas cosas más, nos vamos a detener aquí porque lo que nos interesa es enfocarnos en la experiencia. Ahí tenemos entonces también lo que dice Hechos capítulo 2, el verso 2 al 4 que ya hemos leído. Vamos al próximo screen, por favor, David. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay que darle clic a la izquierda. Ok. ¿Qué son las lenguas espirituales? Vamos a describir qué son las lenguas espirituales. Dice, es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a dar la base bíblica que tenemos para esto. Primera de Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios, Primera de Corintios. Si usted lo tiene, acompáñeme en su Biblia también. Primera de Corintios, capítulo 12. El verso 7 al 10. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, uno de los dones, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Son los distintos dones, son 9 en total y los estamos mencionando. Y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. O sea, el que provoca esto es el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos 9 dones. No vamos a hablar de los 9 dones, nos estamos enfocando en las lenguas espirituales. O sea, cuando alguien habla en otra lengua, sucede esto básicamente. No conoce lo que está expresando, por lo general, a menos que tenga el don de discernimiento de lengua, de entender lo que está hablando, es otro don, ¿sí? Pero él está orando y está hablando en otro lenguaje, aunque su mente no entiende. ¿Sí? ¿Me explico, hermano? Entonces, la persona que está bajo la unción del Espíritu Santo y está hablando en otras lenguas, de repente no tiene por qué entender, comprender lo que está hablando. Mentalmente, su mente no está entendiendo, ¿sí? Pero el que está hablando es el espíritu humano que tenemos todos, porque somos como tripartitos. Como somos espíritu, ¿qué más? Alma y ¿qué más? Cuerpo. Entonces, el espíritu humano que tenemos, allí está tomado por el Espíritu Santo, diferenciar espíritu humano de Espíritu Santo. Una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo nos bautizó, cuando el Espíritu Santo nos cubrió, cuando somos sumergidos, así como se sumerge a alguien en una
piscina o en una alberca, ¿verdad? Y es cubierto. Bueno, así también la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es que somos sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo. Amén. O sea, en una palabra, el Espíritu Santo nos llena completamente y entonces toma dominio y control de nuestro espíritu humano. Y es el espíritu humano el que habla. Nuestra lengua, obviamente, pero no lo procesa nuestra mente. Me estoy explicando. Cuando nosotros hablamos, yo ahora estoy hablando esto, obviamente está interviniendo mi mente para hablar estas cosas, para predicar, para enseñar, para todo lo que nosotros vamos al mercado, pedimos algo, entonces pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, el que habla en otra lengua no piensa. Emocional, ¿no? Claro, no deja de ser emocional, ¿sí? Porque somos seres humanos y tenemos emociones, pero es algo sobrenatural. Yo no lo entendía porque yo no había recibido todavía entonces el bautismo en el Espíritu Santo y no creía. Entonces el pastor me explicaba aquí, acá, fíjate, que esto, que el otro. Pero bueno, yo no lo podía comprender. ¿Cuándo lo llegué a comprender realmente? Cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces me cuestionaba esto. ¿Para qué sirve eso? Decía yo, por ejemplo. Que se sane un cáncer, que un ciego vea, que una persona sea liberada de un demonio, gloria a Dios, eso es muy positivo, ¿no? Pero, hablar en otras lenguas. Bueno, vamos a ver la importancia que tiene el hablar en otras lenguas. Es el lenguaje para hablarle directamente a Dios. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 14, el verso 2. 1 Corintios capítulo 14, el verso 2. Porque el que habla en otras lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres. ¿Qué dice Pablo? Que el que habla en otras lenguas, 14:2, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, porque es un misterio aún para la misma persona lo que está hablando. ¿Me explico? Dice, pero el verso 4, que lo tenemos apuntado ahí también, dice, pero el verso 4 nos dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, el que habla en lenguas tiene su lado positivo, se edifica a sí mismo. ¿Me explico? Muchos creyentes a veces no pueden dar nunca la medida en el servicio cristiano. Precisamente siempre hay algo, le falta algo, ¿sí? Y eso es lo que falta. Esa cuota de poder, esa llenura del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el conocimiento, que no tiene nada que ver con revelación, tiene que ver solo con la fe. Si usted cree, usted lo recibe. Amén. Y eso le da la capacidad de edificarse a uno mismo. Estamos hablando, edificarse es construir, levantar, ¿sí? Uno edifica un building, una casa, construir algo positivo. En este caso habla de edificación espiritual, edificarnos espiritualmente. Llegar a crecer en fe, llegar a crecer en muchas maneras que ahora no vamos a mencionar, pero es una edificación, es un crecimiento, es algo que el creyente debe de buscar y debe de practicar y no debe ceder nunca, dejar de buscar esa experiencia. Bueno, es normal, son manifestaciones de Dios. Pero como Dios no es un Dios de orden, claro, Dios es un Dios de orden, pero fíjese que el apóstol Pablo le está diciendo a los otros, lo que ustedes ven, estos no están borrachos, parecían borrachos, no estaban ebrios con vino, estaban ebrios del Espíritu Santo. Se habían emborrachado espiritualmente, no sé si me explico. Amén. Entonces, el tema es que ese tipo de emoción fuerte existe y se da en el alma de las personas, que tenemos un alma, ¿sí? Pero eso no edifica espiritualmente. Eso le trae un momento de alegría pasajera a las personas, ¿sí? Sale de un baile, de una cantina, de una fiesta y sale contento,
con unas copas de más quizás, ¿sí? Y llega a la casa y la misma soledad, la misma angustia, el mismo dolor, los mismos problemas, no se resolvió nada. ¿Se dio cuenta? A lo mejor usted pasó por esas cosas y nada cambió. Al otro día es la misma historia de todos los días. Hay que ir a trabajar, sí trabaja, ¿sí? Tiene que ir y bueno, seguir, acomodar lugar, viviendo su vida, pero triste, sin gozo, sin alegría. Pero diferente es cuando nosotros tenemos el gozo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Podemos atravesar un momento difícil en la vida, pero por dentro estamos contentos. Amén. De eso se trata la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de una manera intensa y una manera que nos dota de poder. Tenemos una fe al máximo. Cuando usted pasa tiempo en oración, bajo la unción del Espíritu Santo, usted se levanta de ese lugar y usted se siente un gigante. Puede venir cualquier demonio a pararse delante suyo, pero usted sabe que lo va a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Puede surgir cualquier problema delante suyo, pero usted lo va a tomar con fe y va a decir: soy vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Eso nos da esta experiencia, una de las tantas experiencias que nos da el bautismo en el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, no hay diablo que nos pueda atemorizar. Amén. Yo he conocido creyentes que tienen miedo de ir a un basement, por ejemplo, a dejar la ropa para lavar en el basement. Siempre están abajo las lavadoras, ¿no? Si tiene una casa con basement. Y le digo: ¿por qué no va al basement? No, tiran de ahí por la escalera, tiran la ropa allá abajo y ahí se hace un montón de ropa, ¿no? Y no van a lavar hasta que van con alguien. ¿Por qué? No, es que siento una presencia rara. Sí, son demonios, no cabe duda, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? Porque no están llenos de Dios. Y son creyentes, pero son cobardes. ¿Por qué? Porque cuando uno no está revestido del Espíritu Santo, va a tener temor, va a tener miedo, algo lo va a conmover. Un diagnóstico del médico, van a haber rumores en el trabajo, van a despedir personal y ya tiembla. Mire, hermana querida, hermano querido, usted como creyente, lleno de fe, se corren rumores. Mire, los patrones hacen esas jugarretas, hacen correr rumores que van a despedir gente. ¿Para qué? Para que usted trabaje doble. ¿Me explico? Entonces las personas, ¿verdad? Tienen temor de que los echen. No. Mire, si a usted lo despiden de su trabajo, tenga la seguridad que Dios lo permitió, y lo permitió porque Dios le va a dar un trabajo muchísimo mejor. Amén. No tenga temor al futuro siendo cristiano, siendo creyente. Esa seguridad nos la da el Espíritu Santo. Nos edificamos cuando hablamos en otras lenguas, aunque no entienda la mente. Pase tiempo en oración hablando otras lenguas, si el Espíritu Santo le da que hable. No es algo que usted va a reparar o que usted va a diseñar con su mente, porque esa era una de mis cuestionamientos. Yo le decía al pastor, ¿verdad?, que me enseñaba bien, y yo argumentaba y decía: pero se copia lo que el que está al lado y repara. Es un galimatías, le decía yo, lo que hablaba. Yo no encuentro ningún lenguaje, ningún orden gramatical. Y yo quería ir y grabar, ¿verdad? Grabar esas oraciones en otras lenguas. Y quería analizar, estudiar, a ver si había un orden gramatical. No correspondían a ningún lenguaje. Y la razón un día la encontré aquí en el mismo capítulo 13 de 1 de Corintios, que dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas, el verso 1, y angélica, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y no tengo amor. Pero habla de lenguas humanas y ¿qué? Angélicas. Los ángeles tienen lenguajes. Hay millones de millones de millones de ángeles. Y ellos tienen lenguajes. Hay distintas jerarquías angelicales. Nosotros nos asombramos de tantos cientos de lenguajes que hablan el ser humano, ¿sí? La Biblia se ha traducido no sé en cuántos lenguajes ya.
y todavía faltan algunos lenguajes que se tienen que traducir para que esa gente comprenda lo que habla la palabra de Dios. Sin embargo, los millones de ángeles tienen muchísimos más lenguajes. Y bueno, si yo hablo lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, tampoco me sirve de nada. Amén. ¿Me explico? Entonces, es para hablar otras cosas, pero nos enfocamos en eso, nos edificamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo a veces cuestionaba también, había algunos hermanos muy espirituales que ellos hablaban y a veces hacían manifestaciones que no eran propias de ningún lenguaje, silbidos, gesticulaciones, ¿verdad? Y yo cuestionaba, hermano, en mi ignorancia, ¿sí? Y decía, eso no es de Dios. Pero cuando comprendí que hay lenguajes angelicales, ¿por qué los ángeles tienen que tener un lenguaje gramatical como el que tenemos nosotros? ¿Me explico? Amén. Entonces, el tema cambia cuando uno abre la mente. ¿Sí? A veces hay personas que son enseñadas de una manera y de ahí no se salen. Y yo no quiero decir que sea malo, ¿verdad? No quedarse en la enseñanza de alguien, ¿verdad? Que nos ha enseñado con la buena intención. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de abrir nuestra mente y comprender que a veces las personas que nos enseñaron algo de Dios, no por malintencionados que hayan sido, pero a veces desconocían muchas cosas. ¿Me explico? A lo mejor no sabían todas las cosas. ¿Sé yo todas las cosas de la Biblia? No. ¿Quién puede decir yo sé todo acerca de Dios? Nadie. Todos los días descubrimos cosas nuevas de Dios. Pero ¿por qué las vamos a descubrir? ¿Y quiénes las van a descubrir las cosas nuevas de Dios? Los que tienen una mente abierta. Si usted mantiene una mente cerrada, nunca va a entrar nada ahí nuevo. ¿Me explico? Lo mismo que el católico tradicional, ¿verdad? Dice, bueno, yo nací católico, moriré católico. ¿A cuánto no nos han dicho esa frase, verdad? Pero ¿por qué no abres tu mente un poquito y miras lo que te estoy leyendo, que dice el mismo libro que tú tienes en tu iglesia católica? Abre tu mente, mira esta palabra y te vas a dar cuenta que te están enseñando mal. ¿Sí? ¿Por qué caprichosamente, tercamente voy a sostener algo que no tiene base bíblica? Tenemos que ser razonables y decir, bueno, no lo sé todo, ni tampoco, por buen intencionado que sea el sacerdote, ¿verdad?, que le enseña a las personas, yo no digo que sea malo, sencillamente que a lo mejor no tiene el conocimiento. ¿Cómo el sacerdote no tiene conocimiento? Una vez me dijo, no sabes tú lo que estoy, tú no sabes nada, me dijo. No, claro, yo no fui a la universidad. No fui a una universidad. Sacerdotes estudian abogacía, estudian esto, estudian lo otro, filosofía. Mire, me basta con conocer la Biblia. Amén. Eso es lo más importante, y tener revelación de la palabra de Dios. Pero para obtener eso, no nos sirven de nada los diplomas que te pongamos en la pared colgados. Yo soy esto, yo soy el otro. Y eso le pasa no solamente a sacerdotes, a pastores también. Se afirman en sus logros académicos. Doctor en teología, doctor en consejería cristiana, doctores, ¿sí? Pero no echan fuera ningún demonio. Es más, ni a un mosquito echan fuera, hermano. ¿Me explico? No sanan a nadie. Porque los títulos son títulos, y está bueno estudiar y aprender, pero sin el poder de Dios, los títulos no sirven para nada. ¿Me explico? Cuando está el poder de Dios, la gente se salva. Cuando está el poder de Dios, va a haber sanos. Cuando está el poder de Dios obrando, va a haber gente liberada de demonios. Es una de las cosas que el Señor le pidió a sus discípulos. Echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo esa palabra. Y si lo creemos, eso va a ocurrir. Pero tenemos que creer. Y para que eso ocurra, tenemos que ser revestidos del poder de Dios.
Por eso nosotros nunca juzguemos la experiencia de otras personas, sino que analicemos, miremos y pidámosle revelación al Señor. Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo. Estudio la palabra. No asumamos, porque hemos aprendido de una manera X, de que todas las cosas van a ser así. Me doy dando a entender, hermano. Amén. Entonces, esta es la experiencia que nos da el Señor. Vamos, por favor, a avanzar, así podemos concluir hoy, que la hora sigue pasando. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Y creo que por aquí nos vamos a tener que quedar, pero ya vamos a concluir con esto. Primero, limpieza de corazón. Tenemos que tener un corazón limpio. ¿Qué limpia nuestro corazón? ¿Con qué se limpia? ¿Y de qué se limpia? Se limpia con la palabra de Dios. También la Biblia nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿sí? O sea, el pecado es lo que nos separa de Dios. Y si nos separa de Dios, nos separa del poder de Dios. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que estar limpio para poder recibir al Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo, tenía como, no sé si 30, 40 años de creyente, ¿no? Hace muchos años. Ya está con el Señor ese hermano. Era diácono en nuestra iglesia allá en nuestro país. Y entonces me dijo, mire, yo hermano, yo tengo tantos años de creyente y no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y él creía. Él creía. ¿Por qué no lo puedo recibir? Me dice. Él venía a los ayunos, venía a la oración. Se ayunaba con frecuencia ahí en el templo. Había oraciones. Y la cuestión que un día le dije, mire, no se enoje por lo que le voy a decir, pero a lo mejor hay que limpiar el corazón. No me dijo nada y se fue. Entonces, el tema es la limpieza del corazón. Tenemos que sentirnos limpios del pecado. Porque si hay algo que nos condena, que nos acusa interiormente, va a ser difícil creer en todas las promesas de Dios. Amén. Pero eso es muy difícil, pastor. No es difícil, es muy fácil. Es una determinación, decir, voy a confesar mi pecado, y la Biblia dice que el que confiesa su pecado, Dios lo perdona. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y se arregló el problema. Amén. Pero hay quienes perseveran con esa condición porque permiten que el enemigo los siga acusando de pecados del pasado, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un corazón limpio porque la sangre de Jesús nos hizo limpios del pecado. Segundo, creer. Tenemos que creer. Amén. No hay nada que se reciba si no se cree. Hay que creer. Ahora, si usted duda como yo dudaba, entonces se me hacía difícil a mí también. Pero ese día, no le terminé de contar que fuimos a esa reunión, ahí estaban orando, vino un hermano, me dio un abrazo y yo sentí un fuego. Y lo que nunca, yo no gritaba nunca, hermano, en la iglesia. Era así como, ¿vio? Aquellos hermanos que vienen a las reuniones, están ahí, como que le cosieron la boca, ¿no? Entonces, ni un gloria a Dios, ni un aleluya, nada. Entonces usted dice, esta persona, usted duda a veces de la experiencia cristiana que puedan tener, aunque la experiencia cristiana es algo profundo del corazón, pero si hay algo que está bullendo dentro nuestro, va a salir algo para afuera, ¿no? Cuando usted se enoja, ¿no pega un grito? ¿Sí o no? ¿O me va a decir que usted se enojó en la vida muchas veces y se cayó la boca y se fue calladito por ahí? Es una emoción fuerte el enojo, la ira, ¿sí? Pero también, cuando somos llenos del poder de Dios, va a surgir una manifestación de nuestro interior. No enojo, no ira, pero gozo, alegría, júbilo. Amén. Por eso hay hermanos que salen corriendo, hay otros que gritan, danzan, otros se caen, otros hacen bulla. No están borrachos, están tomados del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo importante. Pero para recibir esa manifestación es creer. No prestar nuestro cuerpo al pecado. El tercer punto que tenemos allí. No prestar nuestro cuerpo al pecado.
Pero pastor, yo vivo una vida decente, yo no caigo en esas cosas. Bueno, vamos a analizar, a hilar fino. ¿Sí? Yo no voy a mencionar acá todas las maneras que podemos desagradar a Dios mal usando nuestro cuerpo. Amén. Pero quiero decirle de que si usted nota que alguno de sus actitudes, de sus procederes, ¿verdad?, no es el correcto, corríjalo. Arrepintámonos si consideramos que es una actitud pecaminosa, algo que ofende a otros, algo que realmente nos damos cuenta que no es correcto, que a Dios, que le ofende a Dios. Corrijamos esa actitud. Entonces, eso quiere decir que no vamos a prestar nuestro cuerpo ni nuestra lengua al pecado, al chisme, por ejemplo, ¿no? Hay tanto para decir, ¿verdad? Creo que hay personas bien rápidas para... Sí, porque sabe lo que dijo aquel de ti. O sabe lo que le pasó a aquel. Sí, parece que está esperando la desgracia ajena para ir a contarle a los demás. ¿Me explico? Son chismosos. Chismosas también, ¿eh? No, hay de todo. Están esperando que le pase algo malo a otra persona para después llamar por teléfono a otro y dice, sí, ¿sabes que me acabo de enterar? ¿Ayuda eso? ¿Le ayuda a alguien? ¿O se siente satisfecha la persona al lanzar todas esas tipos de cosas con su boca por la sencilla razón de que tiene envidia de esa otra persona y estaba esperando verla fracasar a esa persona? Y entonces la manifestación propia de los envidiosos es salir a contar el fracaso de los demás. Es la victoria que ellos jamás han conseguido, hermanos. ¿Me explico? Entonces, obviamente esa persona se transforma en un chismoso en potencial. Está usando mal la lengua. Hay castigo de parte de Dios para eso. Amén. Entonces, también debo de recibirlo voluntariamente. Voluntariamente. Vamos a dejar esto por aquí. Voluntariamente. Significa que al Espíritu Santo nosotros no tenemos que pensar o creer de que alguien tiene que venir y decir, reciba el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y que le va a poner la mano en la cabeza y le va a sacudir todo. Una vez casi vino un evangelista, una vez hace muchos años, una de las iglesias yo estaba pastoreando y entonces lo sacudía la cabeza y le digo, hermano, pare porque lo va a desnucar. Y vio que hay otros que empujan. ¿Qué es eso de empujar? Ponga la mano y si lo tumba el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero algunos empujan y digo, lo va a llevar hasta la casa empujando así. No se trata de eso. Eso un poco de jactancia, soberbia personal que tienen los líderes, algunos líderes, ¿verdad? E ignorancia, hermano, ignorancia. No es malo, pero es ignorante. ¿Me explico? Entonces, cree que de esa forma, que le va a meter el Espíritu Santo ahí. No. Así no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que va a llenar a la persona. Amén. Entonces, ni lo procure hacer usted, ni tampoco acepte que alguien lo haga con usted. Amén. Si usted va a alguna reunión y hay un evangelio, pase usted aquí. Y le dice, yo voy a poner la mano sobre usted, usted va a recibir el Espíritu Santo. Amén. Pero donde le sacuda la cabeza y dice, no. No como vidrio, hermano, dígale. Así no es. Estudie su Biblia. Y váyase a sentar. Me estoy explicando, hermano. Amén. Porque no vaya a creer que todos los predicadores y todos los evangelistas y todos los pastores saben todas las cosas. No sabemos todas las cosas. Podemos equivocarnos, yo me estoy incluyendo. Amén. Todos somos humanos y podemos equivocarnos. Y no porque sean malas intencionadas las personas, pero a veces a ellos les han aprendido mal. Porque ellos vieron que otros hicieron así, entonces hacen lo mismo. Usted ve que alguien consigue un resultado haciendo positivo, haciendo algo de una manera y dice, bueno, parece que está bien, no lo voy a hacer yo también así. Y no es así. Espiritualmente hablando, las cosas las tenemos que hacer cuando nos impulsa y nos guía el Espíritu Santo. Y nunca el Espíritu Santo es violento. ¿Sí?
nunca debe de ser impuesto sobre nadie. Nosotros predicamos el Evangelio, pero no podemos presionar a las personas, acepta a Cristo, ni tampoco amenazarlo de muerte, decir, bueno, si no recibas a Cristo, ahora sales de aquí y te caes muerto en el piso. Yo he escuchado algunas cosas así, por eso se las cuento. Está mal. Es intimidación, es manipulación, es control. No es de los siervos de Dios esas actitudes. Aprendamos todo esto nosotros. No lo hagamos con nadie y no aceptemos que alguien lo haga con nosotros. Amén. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, es un pastor. Una vez me dijo, mire hermano, aquí vino un hermano con traje y corbata y trae una Biblia negra. Sí, todo. El diablo también tiene Biblia negra. Todos tienen Biblia. El diablo sabe la Biblia también. Yo no estoy diciendo que ese hermano era malo ni nada de eso, pero a veces nos dejamos llevar por lo que ven los ojos, ¿verdad? Y entonces pasa a predicar a alguien, ¿verdad?, que tiene recursos lingüísticos y habla con elocuencia suprema y bla, 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 por aquí, por allá, y hace reír y también hace llorar emocionalmente. Pero lo que importa es esto, hermano. Amén. La palabra de Dios. No se deje arrastrar por impulsos humanos. Vamos a ponernos de pie porque la hora ha pasado. Vamos a dejar esto aquí. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si no tenemos esta experiencia, la tengamos. Es muy importante. Yo le aliento a que la busque. Que haga tiempo para orar. Pero pastor, yo tengo tantas necesidades, tengo que orar por el trabajo, tengo que orar por la salud, necesito pagar esto, necesito pagar lo otro, hay tantas situaciones en la vida, no me da el tiempo para orar. No, usted ore para recibir el poder de Dios y va a ver cómo todas las demás cosas se van a solucionar bien rápido. Amén. Busque a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. No se preocupe por las deudas, no se preocupe por las situaciones que tiene que enfrentar a diario. Dios está en control de todo. Lo que Él está esperando de nosotros es un gesto de fe, es una actitud de fe, un gesto, una actitud que le digamos o le hagamos conocer a Él, Señor, yo creo en tus promesas. Yo sé que tú estás en control, yo sé que tú me vas a guiar, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú nunca me has de desamparar. Amén. Y busque a Dios intensamente y quiero tu poder, lléname del Espíritu Santo, búsquelo con anhelo, con deseo. Grite si es necesario gritar. A veces hay que llorar con desesperación buscando algo de parte de Dios, porque Dios está esperando eso. A veces se recibe en un instante algo. Yo he visto sanidades en personas que ni las procuraban y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué lo sanaste a este? Si otro viene aquí, ¿no? Y este vino se sanó bien rápido, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Ya hoy no me cuestiono esas cosas porque sé que Dios es soberano, sé cómo Él quiere. Pero hubo tiempo que sí, yo me cuestionaba también a Dios, tengo que reconocerlo, decir, sanaste a este. Viene cuando le da la gana a la iglesia. ¿Sí? Entonces, y lo sanaste, Señor. Porque yo también pienso esas cosas, no es usted solo, Entonces, y el otro hermano está ahí siempre, está con su cáncer, está con su problema. ¿No? ¿Por qué eso? Dios a veces no responde, no dice nada, porque Él es soberano, Él sabe lo que hace. No se preocupe usted cómo Dios administra sus recursos. Dios es dadivoso, Él quiere dar y siempre nos da más de lo que nosotros merecemos. Amén. Contentémonos con lo que Él nos da a nosotros. Si Dios le da algo, dele gracias al Señor. Y dele gracias como que recibió todo el oro del mundo. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Y cuando le damos gracias así, tenga la seguridad que viene más bendición sobre usted. Así que, ¿cómo no le va a dar el Espíritu Santo a los que les piden? Si un padre que su hijo le pide pan, le va a dar una víbora.
Si nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial, el Espíritu de Dios nos va a dar abundante Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar y vamos a despedirnos de este lugar. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú estás, Señor, en medio nuestro. Te doy gracias por los hermanos que se han hecho presentes hoy aquí, Señor. Por aquellos que están viendo el video, Señor, o lo van a ver más tarde. Bendícelos en el nombre de Jesús. Cada petición que se ha expuesto aquí, Señor, tiene respuesta de parte tuya. No hay nada difícil que tú no puedas resolver, Señor. Te damos gracias porque está hecho. Nos vamos, Señor, con la seguridad y la certidumbre que lo que hemos venido a exponer en tu presencia, tú ya lo resolviste, Señor. Gracias, Señor, nos vamos a nuestras casas, a nuestros hogares, con la seguridad de que tú, Señor, has obrado, que tu mano se ha extendido, que tenemos y contamos con tu favor, Señor. Y somos hijas e hijos tuyos, Señor, somos tu pueblo para darte gloria, para bendecirte, para obrar y predicar, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar tu palabra, enseñar tu palabra, Señor, llegar a las personas que necesitan de parte tuya y decirles, recibe en el nombre de Jesús. Amén. Y lo vamos a decir con seguridad y con poder, con fe, Señor. Amén. Gracias, Padre, por todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo aquí también, lo declaramos en salud en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, cualquiera sea esa enfermedad, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, fuera en el nombre de Jesús. Declaramos liberación en el nombre de Jesús de opresiones del enemigo, de problemas, Señor, en la mente, en el corazón, Señor. Declaramos salud, bendición, prosperidad, Señor, tu cuidado, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, tu amor en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.